Arratsaldeon guztioi. Arratsaldeko 7 izan da, hasiera emango deutsegu gaurko hitzaldi honi. Barkatu. Hasiera emango deutsegu gaurko hitzaldiari 7 izan da, arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko bihotzez hemen izateagatik. Venezuelara erbesteratutako Donostiako familia txit abertzale eta ospetsu bateko kidea izan zen Karmele Leizaola. Han, Venezuelan euskal herritar horrek nazioarteko ospea lortu zuen eta egiazko mitoa izan zen Venezuelako idatzizko hedabideen esparruan. Ella fue la primera mujer en ocupar la dirección del Departamento de Diseño Gráfico de un periódico de gran tirada como El Nacional y la creadora de la imagen de muchos de los diarios y seminarios que se publicaron en ese país desde la década de los años 50, como la revista El Momento, donde trabajó junto a grandes figuras del periodismo como son Gabriel García Márquez y Plinio Apuleyo Mendoza. Asimismo, colaboró activa y desinteresadamente en la diagramación de las publicaciones que se hacían en aquellos años en el Centro Vasco de Caracas, como la revista Gudari, órgano de la resistencia vasca en el exilio. La periodista vasca venezolana Amaia Fano, es que ricasco, Amaia, por estar aquí con nosotros, nos acercará esta tarde a la vida y brillante trayectoria de Karmele Leizaola, un recorrido que le llevó a convertirse en maestra y señora de la edición gráfica en Venezuela. Amaia Fano, kazetari euskal venezuelarrak ibilbide luzea egin du Euskadiko hedabideetan, batez be prentsa idatzian eta irratian, hainbat hedabideetan lan egin du, esaterako Deian, Herri Irratian edo Radio Euskadin. Gaur egun Elkorre egunkariaren politika saileko zutabegilea da eta kazetarien Euskal Elkargoko dekano ordea. Besterik gabe, eskerrik asko barriro be guztioi, Amaia, cuando quieras. Bueno, arratsaldeon. Hace unas cuantas semanas, con motivo de celebrarse el 25 aniversario del Museo Guggenheim Bilbao, quien fuera su arquitecto, Frank Gehry, concedió una interesante y extensa entrevista desde Nueva York al Grupo Correo, en la que señalaba que los vascos somos gente que tenemos muy claro quiénes somos y lo que queremos. No es como otras culturas, decía, que tratan de impresionar. Una afirmación que encaja a la perfección con la persona de la que esta tarde vengo a hablaros, Karmele Leizaola. Una mujer que nunca tuvo la pretensión de impresionar a nadie y sin embargo lo hacía, y lo hacía precisamente por cómo era y por ser una persona que tenía muy claro de dónde venía y dónde quería estar. Al punto de dejar un recuerdo imborrable en todos aquellos que la conocieron y la trataron, como esta tarde vamos a ver, vamos a constatar, y de convertirse en un referente y en una leyenda del diseño de los medios impresos en Venezuela. Hay una joven diseñadora venezolana que se llama Faride Mereb, que lleva 7 años viviendo en Nueva York y hace un par de años allí aplicó y ganó una beca de investigación. Faride, siendo estudiante, literalmente se enamoró de la figura de Karmele porque le pareció una mujer revolucionaria y una precursora del diseño gráfico en la prensa escrita de su país, en cuya historia apenas figuraban mujeres a las que en esa época no se les concedía el título de diseñadoras gráficas. No se hablaba de esto, no se conocía, simplemente se las llamaba, ni siquiera diagramadoras, se las llamaba maquetadoras. Hasta que Karmele ganó el Premio Municipal de Periodismo en la mención de diagramación y diseño. Esta joven decidió investigar y publicar la vida y obra de Karmele Leizaola. Tardó más o menos 1 año y medio en compilar una inmensa cantidad, una inmanejable cantidad de material gráfico y biográfico en 3 tomos, con los cuales hizo una exposición en una gran galería de arte del Soho, en Nueva York, a la que, no sé si de manera fortuita o cómo, llegó el responsable del Centro Archivístico y de Documentación del MoMA. Y esta persona quedó tan impresionada con el trabajo de Karmele Leizaola que le propuso a Faride que estos 3 tomos, formaran parte de la colección
o del archivo, de la documentación que existe en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. De manera que el trabajo de Carmele, para todos los estudiantes y todas las personas que tengan inquietudes por el diseño gráfico, se puede consultar en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Así de importante y de universal era esta mujer vasca de la que vengo a hablaros hoy y de la que en Euskadi apenas se ha sabido nada hasta ahora. Carmele era esta bella dama que vais a poder ver en las fotografías que con gran generosidad, modestia y gratitud me han cedido sus hijos, con los que me he puesto en contacto para preparar esta conferencia. Porque si algo destaca en el ADN de los Leizaola y por ende de la propia Carmele, aparte de la vocación y la dedicación al mundo editorial y periodístico, es la cohesión y el valor esencial, primordial, que por encima de todo y de cualquier circunstancia para ellos tiene, para todos los Leizaola tiene y ha tenido siempre la familia. La suya es una destacada saga de origen guipuzcoano, donostiarras paramaseñas, con una fuerte vinculación al nacionalismo vasco, pues Carmele no solo era sobrina del lehendakari sarra Jesús María Leizaola y hermana de Joseba, quien fuera presidente del Parlamento Vasco durante muchos años, sino que también fue ante todo la hija de un gran patriota, Ricardo Leizaola. Una figura paterna que marcó a todos sus hijos y especialmente a ella en lo personal y en lo profesional. Carmele vino al mundo el 11 de mayo de 1929 en este portal, el portal número 1 del puerto de Donosti, donde estaba ubicada la casa familiar y en cuyos bajos su aita, Ricardo, tenía un pequeño taller de impresión, pues ya desde muy joven desarrolló inquietudes y habilidades para el diseño y la edición. Seguramente estas inquietudes heredadas a su vez de su propio padre, quien ya en el siglo XIX grababa planchas de litografía en Donostia. Ricardo era un visionario, era un idealista, un hombre de vanguardia. Cuentan que tenía una cámara Leica de la que nunca se separaba y que fue la primera persona que introdujo o que llevó un megáfono a San Sebastián. Hasta entonces no se conocía tal artilugio, ¿no? Siempre atento a lo que se cocía en Europa en busca de nuevas técnicas para incorporarlas a su especialidad, fue el gran pionero de la prensa vasca y euskaldun al fundar el semanario Argia, publicado entre 1923 y 1936 y leído en todos los ambientes carlistas y nacionalistas de la época, y que supuso una gran innovación a nivel gráfico, pues fue la primera publicación que introdujo la técnica del hueco grabado en Euskadi. Así como de otra emblemática publicación bilingüe, el periódico donostiarra El Día, publicado entre 1930 y 1936, que fueron años muy oscuros y muy difíciles para la causa vasca. Ambos salían de la rotativa de Leizaola, ubicada ya para entonces en la calle Oquendo de San Sebastián. Ricardo era dueño además de la librería San Ignacio, situada en la Avenida de la Libertad, que fue desvalijada después por los nacionales, y un activo defensor de la lengua vasca. En 1928 propuso a la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza la edición de textos clásicos en euskera y estuvo afiliado al Partido Nacionalista Vasco prácticamente desde sus inicios en la sede de la calle Urbieta, donde don Manuel de Irujo intentaba poner orden en medio del caos tras el golpe perpetrado a la Segunda República, perpetrado por el general Franco y otros militares españoles. Hombre de sólidos principios éticos y de profundas convicciones cristianas, Ricardo Leizaola contrajo matrimonio con la también guipuzcoana María Azpiazu, con quien tuvo 8 hijos. Estos: Iñaki, Xavier, Maite, Carmele, Joseba, Itziar, Anemiren y Paul, el único de ellos que todavía vive. Con el estallido de la Guerra Civil y tras el bombardeo de Guernica, la familia decide cruzar la Muga en el Goiseco Izarra, un barco de vapor y para entonces, para la época, la mayor unidad de recreo que había, ¿no?, en esa época, que su propietario, don Ramón de la Sota, puso a disposición de la Cruz Roja Internacional para evacuar civiles a Francia, y la familia Leizaola buscó refugio en Ustaritze, localidad de Lapurdi, en los Bajos Pirineos. Carmele tiene entonces 7 años y vive en el País Vasco francés junto a su madre, hermanas y hermanos hasta su adolescencia. Un periodo que en sus últimos años de vida, con la memoria
algo distraída por su avanzada edad, recordemos que murió a los 92 años. Ella recordaba, sin embargo, de una manera muy vívida, ¿no? Ella, sobre todo, recordaba lo concerniente a la ocupación nazi, siempre contaba que en la casa donde se hospedaban, en Lapurdi, vivían alemanes, o sea, había alemanes por allí, y que el colegio al que enviaban, el colegio de carmelitas al que enviaban a las hermanas, había una niña judía que nunca salía, claro, porque no tenía familia, nunca iba de vacaciones, ni de fin de semana, ni nada. Ella tenía esos recuerdos ya en su vejez, ¿no? Bueno, y es que no debió de ser fácil para aquellas personas escapar de una guerra tan cruenta como la española, pensando en ponerse a salvo del horror, del hambre y del fascismo, y buscar refugio en un lugar que en poco tiempo cayó, digamos, bajo las mismas garras y se convirtió en escenario de otra conflagración, esta vez a escala mundial. Por aquellos años el padre de Carmele se volcó en el activismo político y en la resistencia, llegando a estar a cargo de la Consejería de Justicia y de Cultura del Gobierno de Euskadi, que se formó él en el exilio, regentado por su hermano Jesús María Leizaola, a la muerte del lehendakari José Antonio Aguirre. La contribución de Ricardo fue decisiva, entre otras cosas, para sacar de la cárcel a presos, evitando que fueran fusilados. Pero por esta actividad política fue perseguido, y en 1940 tuvo que dejar a la familia en Francia y huir al Nuevo Mundo, concretamente a Venezuela, tras un breve paso por los Estados Unidos. Carmele era muy apegada a su aita y recordaba aquellos años de ausencia paterna en una entrevista que concedía poco antes de morir, donde decía que sus cartas, explicándole a su madre pues cómo era Caracas, les llegaba de forma clandestina por medio de contrabandistas, y que Ricardo era muy poeta, que era una persona que veía siempre la belleza de cada lugar, de cada sitio, ¿no? Una mirada siempre en positivo que el editor Donostiarra supo legar a toda su prole, muy especialmente a nuestra protagonista, quien no viajaría a América sino hasta el año 1945, ya en los últimos estertores de la Segunda Guerra Mundial, junto con su madre, sus hermanas y sus hermanos. Para hacerlo, la familia tuvo que volver a Euskadi, desde donde tomaron un barco rumbo a Venezuela, donde su padre ya se había instalado y había encontrado un trabajo, gracias precisamente a la cámara Leica de la que no se separaba. Encontró trabajo como fotógrafo en un periódico de allí que se llamaba La Esfera. Un periódico del que muy pronto le echaron, le despidieron, debido a las insidias del Consulado de España, que se puso en contacto. Bueno, el Consulado de España siempre estaba muy atento a la actividad de los exiliados vascos que llegaban allí a Venezuela. Entonces se puso en contacto con el dueño de este diario, de La Esfera, que era un hombre germanófilo muy pronazi, y le advirtió de que Leizaola era vasco y por ende un peligroso rojo comunista, cosa que precisamente Ricardo Leizaola va a ser que no era, pero le echaron, le despidieron. Pero quizá por eso que dicen de que cuando se cierra una puerta en algún lugar se abre una ventana, el padre de Carmele conoció entonces a quien fuera su gran benefactor, don Juan de Guruciaga. Era un importante editor, amigo personal de Rómulo Gallegos y de muchos escritores antigomecistas de la época, y era dueño de la tipografía Vargas, donde se hacía una revista de gran éxito, la revista Élite. Era una publicación de tirada nacional, y don Juan le acogió de inmediato a Ricardo, como hizo con tantos otros vascos insignes que buscaron refugio en aquel país. Por ejemplo, Martín Ugalde, que llegó a ser director de la revista Élite, o Santiago Aznar, que fue su gerente de administración y de ventas. Ricardo pronto se convirtió en el hombre de confianza de don Juan de Guruciaga, dedicándose a modernizar y ampliar el negocio, hasta llegar a transformarlo en una de las empresas editoras más importantes del país, mientras su esposa, doña María, regentaba un pequeño hotelito, el Hotel Vidasoa, situado de Ibarras a Maturín. Los que son de Venezuela, que creo que hay alguno, sabrá dónde es, en la vieja Caracas, donde tuvieron su residencia, su primera residencia, cientos de vascos que llegaban, recién llegados a Venezuela, se hospedaban en ese hotelito, ¿no? Leizaola fue el responsable, entre otros avances,
de la implementación del hueco grabado en los años 50 en Venezuela, que no se conocía, aprovechando que un militar perezjimenista, que había sido presidente del Banco Obrero, se trajo una maquinaria de hueco grabado con operarios y todo a Venezuela, pero como no sabía manejar el negocio, al de poco tiempo tuvo que deshacerse de él. Entonces, por consejo de la Aita de Carmele, don Juan compró esa maquinaria y la revista Élite, que hasta entonces se hacía o se imprimía en un sistema offset, se empezó a imprimir en el sistema de hueco grabado, que era mucho más rápido y de mejor calidad. El mismo sistema que sirvió a Ricardo para imprimir 10.000 ejemplares de bolsillo de la obra de Francisco Javier Landaburu, La causa del pueblo vasco, publicada en Buenos Aires por la editorial Ekin, cuando este era vicepresidente del gobierno vasco en el exilio y residía en París. Una obra fundamental para la causa del abertzalismo, de la que Leizaola se entusiasmó lo bastante como para acometer esta segunda edición, que envió gratuitamente a su autor con la idea de que éste intentara hacerla pasar de manera clandestina por la frontera vasco-francesa para distribuirlos aquí en Euskadi. Al llegar a Venezuela, Carmele tenía 16 años y hablaba 3 idiomas: el euskera, que era su lengua materna, el castellano y el francés, porque había estudiado la primaria y parte del bachillerato allí. Sus padres matricularon a las 3 hermanas mayores en el Colegio San José de Tarbes, de monjas francesas carmelitas, con la idea de que terminara sus estudios más o menos en el mismo sistema. Sin embargo, en el caso de Carmele esto no pudo ser, ya que su educación se vio interrumpida por una oportunidad de trabajo en la tipografía Vargas, a donde su padre la llevó, primero con la idea de que fuera intérprete, de que ejerciera de intérprete entre un diseñador suizo y un diseñador venezolano que hacía la revista, y después la pone a cargo de la diagramación de la revista, diciéndole, ella no tenía formación técnica, entonces ella todo lo aprendió pues viendo y de la mano de su padre. Entonces lo que su padre le dijo al principio es que siguiera un poco lo que habían hecho los anteriores, que tampoco eran diagramadores sino dibujantes, porque en esa época no se estudiaba diagramación y diseño en Venezuela, ¿no? Esa fue la primera vez que una mujer, y sobre todo una mujer joven como Carmele, entró a trabajar en una sala de redacción, en una secretaría de redacción se llamaba allí, en Venezuela, donde la jornada laboral empezaba a las 5 de la tarde y terminaba pues a las 12 con suerte, cuando todo iba bien. Carmele consiguió aprender el oficio de manera casi autodidacta, al tiempo que se hacía querer y respetar por sus compañeros periodistas, porque estos sabían que al final necesitaban de su trabajo para que sus textos luciesen atractivos de cara a sus lectores, algo que todos los periodistas sabemos. O sea, dependemos de los diagramadores para que lo que hacemos sea vistoso y atractivo, ¿no? Ella lo contaba así en la última entrevista que le concedió a Sebastián de la Nuez, ya siendo bastante mayor, ¿no? Decía: yo no tuve maestros, tuve mis ojos. Mi padre, que tenía muy buen gusto estético, me conseguía revistas de fuera, como Look, Life y Paris Match, para que me fijara. Era muy primario todo. Los directores que trabajaban conmigo no tenían ni idea y yo no tenía ninguna preparación. Miraba y estudiaba por qué me gustaban las cosas que veía. Me fijo mucho en el diseño de las cosas. Lo más importante es entender el concepto de por qué sí o por qué no. Una actitud esta, la de cuestionarse el concepto y el porqué de las cosas, que fue una especie de marca personal no solo en su oficio sino en su propia vida, porque quienes mejor la conocieron dicen de ella que era una persona muy reflexiva. Una diagramadora amiga comentaba: fíjate en las miles de rayitas a lápiz que tienen sus maquetas, siempre buscando, pensando, dándole la vuelta a todo, pero suavemente, con el lápiz bien afiladito, como sin querer dar nada por sentado, dándole siempre una oportunidad a la alternativa. Y en ello seguramente tuvo mucho que ver su infancia y su juventud itinerantes, y una vida enriquecida por el trato con personas muy diferentes, inteligentes y talentosas, pero de muy diverso pensamiento y procedencia. Con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, la situación económica de Juan de Guruciaga, que era opositor al dictador, se va deteriorando, y aunque Élite no va mal, Martín Ugalde deja la dirección de la revista y se marcha a los Estados Unidos, y le sustituye en el puesto Xavier Leizaola, que era hermano de Carmele y también una persona siempre muy vinculada al mundo editorial. Hasta que un buen día
El editor Miguel Ángel Capriles, otro gran editor venezolano, le hace a Gurruziaga una suculenta oferta por la revista que éste no puede rechazar. Carmele entra entonces a formar parte del equipo editorial de la revista Bohemia de la cadena Capriles y de Momento, donde, como decía Mireia en la introducción, tuvo como compañeros de trabajo a muy destacadas figuras del periodismo y de la literatura latinoamericanas, como los colombianos Plinio Apuleyo Mendoza y Gabriel García Márquez, de quien cuentan que, bueno, era una persona muy peculiar en la redacción y se dedicaba a perseguir a Carmele por la redacción o de apoyarse en su mesa de dibujo para decirle muchos piropos, algo que hoy no se podría hacer porque te acusarían de acosador, ¿no? Pero entonces, pues sí. Bueno, ellos la quisieron mucho, Plinio y Gabriel García Márquez, Gabo, como después la querrían otras personas que también a nuestro amigo venezolano le sonarán: Eleazar Díaz Rangel, Ramón J. Velázquez, Simón Alberto Consalvi, el poeta Miguel Otero Silva, fundador y propietario del Nacional, el escritor Tomás Eloy Martínez o el también poeta Luis Alberto Crespo. Hasta Sofía Inver, directora del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, un hueso duro de roer, quería mucho a Carmele. La lista de sus jefes, discípulos o aprendices renombrados sería realmente interminable, pero en aquellos primeros años Plinio, Gabo y Carmele se hicieron realmente muy amigos. Solían ir después del trabajo a una taguara, que es un bar, un pub, ¿no?, que estaba cerca de la redacción, donde también se acordaba Carmele de haber visto alguna vez, en la redacción, no en la taguara, al general Juan Domingo Perón, sentado en la oficina de su padre. Si bien nunca supo, ella decía que nunca supo a qué venía ni se interesó en preguntarlo, o Alberto Elósegui, quien firmaba sus artículos y crónicas bajo el seudónimo de Paul de Garat. Gabo vivía entonces en un apartamento en San Bernardino, en el edificio Roraima, y Carmele contaba que con las lluvias torrenciales de Caracas fue lo que inspiró a Gabriel García Márquez para escribir uno de sus más célebres cuentos, Isabel viendo llover en Macondo. No sé si lo habéis leído, pero bueno, habla de eso, ¿no?, de las lluvias interminables, ¿no? Apuleyo Mendoza era, vamos a decir, menos escritor o más periodista, lo que para Carmele fue de gran ayuda, convencida como estaba ella de que para diagramar tienes que saber de periodismo y de que la imagen debe estar siempre al servicio del texto, destacando aquello que es importante subrayar. Con Plinio ya tenía largas conversaciones sobre esto y se complementaban mutuamente, ¿no? Uno le contaba de qué iban sus textos y ella aportaba su visión de qué se debía destacar o no destacar, ¿no? Entonces hacían como muy buena dupla en ese sentido, ¿no? Ese fue el sello personal de su trabajo, lo que definió la imagen de las revistas Momento y Élite en los años 50, de la Bohemia de la cadena Capriles, de Venezuela Gráfica y de Imagen. Os voy poniendo un poco fotografías de los diseños de aquel momento, ¿no? Esto en los años 60, de los suplementos del Nacional, Cuerpo C, Feriado, Papel Literario, o de Domingo Hoy, el semanario cultural del diario Economía Hoy en los años 80. Y ya fue pasando por varios medios de comunicación, todos ellos de gran tirada y de gran seguimiento y de gran repercusión en Venezuela, ¿no? A esa mirada suya, a esa particular forma de entender la página en blanco, ella la veía, lo que decimos, sin horror vacuo. Ella, hasta entonces, hasta que ella llegó, los periódicos en Venezuela, las páginas eran abarrotadas de texto, fotos, anuncios, es decir, no se dejaba ni un milímetro limpio en la página, ¿no? Bueno, pues ella vino a revolucionar eso, a cambiarlo, a hacer páginas mucho más despejadas, con grandes espacios en blanco. Y de esa manera los periódicos y revistas venezolanas se convirtieron en espacios expositivos más balanceados, en las que todo comunicaba, desde el uso de diversas tipografías armónicas. Veréis que las letras que utilizan no son siempre el mismo tipo de letras, sino que va combinando tipografías, hasta fotomontajes, la apertura de los blancos que os decía, que dan lugar al contraste entre la información y las fotos, ¿no? Carmele era una trabajadora incansable.
pero pese a las muchísimas horas que pasaba en la redacción, le dio tiempo a formar una familia y a criar a 4 hijos, a los que, aquí solo aparecen 3, pero eran 4, a los que legó su pasión por el periodismo y el mundo del diseño gráfico. Sus hijos Estíbaliz Las Heras, jefa de arte del Universal en los años 90, que ahora vive en Buenos Aires, el periodista Txomin Las Heras, residenciado actualmente en Bogotá, Eneko Las Heras, caricaturista y dibujante colaborador de la revista El Jueves, y el editor Mikel Las Heras, ambos establecidos hoy en Madrid. En 1968, ya casada y con sus hijos, Karmele volvió a San Sebastián con su familia, pero ya no se encontró a gusto en aquella Euskadi gris de posguerra en comparación con la moderna y hospitalaria Caracas que la acogió en el exilio y a donde regresó 2 años después, en 1970. Algo que, según su hijo Mikel, fue fundamental para ella porque fue entonces realmente cuando despegó a nivel profesional, entrando a formar parte en 1979 de la plantilla del periódico El Nacional, en el cual su obra alcanzaría realmente mayor relevancia y mayor fama, ¿no? La casa de la familia Las Heras Leizaola, en el edificio Royal Palace de Chacaito, era también su taller. Hasta allí llegaban gentes como Iñaki Anasagasti, portando los textos de la revista Gudari, publicación emblemática de Egui y de la resistencia vasca en el exilio, dirigida por Alberto Elósegui y Paul de Garat, y de otras publicaciones del Centro Vasco de Caracas que Karmele también maquetó de manera totalmente altruista. Y ello porque ella siempre de alguna manera llevó a Euskadi en el corazón, o mejor dicho, en una mitad de su corazón, porque la otra mitad pertenecía incondicionalmente a Venezuela. Su hijo Mikel dice que su ama supo convivir con esas 2 almas, pero que desde que él tuvo uso de razón la recuerda con las 2 piernas bien plantadas en Caracas. De hecho, ella decía a todo aquel que le preguntaba que era no venezolana, caraqueña. Se definía así, como caraqueña. Razón por la que pudo desarrollarse profesionalmente allí y lograr el aprecio de tantos colegas y discípulos venezolanos que la describen como una mujer siempre risueña, dulcemente altiva, tan fina y elegante como una baronesa, excelente conversadora, fumadora empedernida y sobre todo como una buena persona, rigurosa en su oficio y cariñosa con todo aquel que se le acercase. Y ahora os voy a poner un pequeño vídeo. Conocí a Karmele Leizaola por una curiosidad del destino, porque al llegar a Venezuela en el año 75, trabajé como mesonero en el Centro Vasco, un club a donde ella iba con su familia. Ahí conocí a todos sus hijos, a Txomin, Mikel, Estíbaliz, Eneko y también a Luis Las Heras. Fue una familia muy importante que descubrí allí. Después estudié periodismo en la Escuela de Periodismo de la Universidad Central de Venezuela con Txomin Las Heras. Y más adelante comencé a trabajar en el papel literario y en el cuerpo feriado del Nacional, en donde Karmele era la diseñadora estrella. Fue un descubrimiento porque Karmele era una diseñadora que no había muchas como ella, en el sentido de querer leer los textos que ella diseñaba, corregir la ortografía, discutir sobre los materiales para poder generar un diseño mucho más eficiente y más creativo. Trabajamos juntos. Ella ya era un mito del diseño en Venezuela y había trabajado con Gabriel García Márquez en el año 58 y García Márquez la perseguía por la redacción de esa revista y decía que una silla con ruedas, y decía que eran las piernas más bellas de Venezuela. Karmele trabajó conmigo en el Nacional y luego trabajó también en Domingo Hoy, que fue un suplemento que creamos en Economía Hoy, un suplemento que tenía un toque de economía, pero también tenía de entretenimiento, de espectáculo, arte, y ella logró hacer la fusión en ese suplemento, no sin dejar de lado el perfil del periódico en el que salíamos insertados nosotros, pero
siempre con una calidad y una mirada única en el periodismo. Siempre supo hacer equipo. Víctor Hugo Irarrázaval, Carmen Riera, que hoy en día también es una de las grandes diseñadoras de Venezuela, la acompañaron y fue un placer, un enorme placer trabajar con ella porque aprendí muchísimo y porque además me divertí mucho trabajando en el periodismo con ella. Pues para mí es un honor y un privilegio poder decir que trabajé junto con ella durante 6 años y para mí fue lo que me ayudó a pasar de ser una estudiante de periodismo a ser una profesional en el área de editorial, de diseño editorial. Gracias a sus enseñanzas en el manejo de la tipografía, en el manejo de los blancos, para que las páginas fuesen elegantes, para que las páginas se distinguieran del resto de los periódicos. También hablar de Carmele es sinónimo de un gran cariño. Siempre le dije que ella era mi mamá profesional y lo sigo diciendo, aunque ya no me dedique al diseño, pero gran parte de mi carrera eso fue lo que más me ayudó a distinguirme de otros profesionales. El manejo de la tipografía, el manejo de los blancos que gracias a Carmele pude aprender. Carmele fue la primera mujer que entró a Secretaría de Redacción en un periódico aquí en Venezuela y eso dejó huella. Por cada una de las publicaciones por las que ella estuvo, se distinguió por la inteligencia con la que abordaba todas las páginas. Siempre ella pedía el título y leía la información antes de diseñarla y eso hace que las páginas puedan entenderlas mejor, qué es lo que quiere transmitir el periodista y por lo tanto entonces volcarlo en el diseño y que el diseño acompañe precisamente la intención con la que se hace la nota. La primera mujer que entró en una Secretaría de Redacción sí fui yo en el Nacional. Yo tenía otra manera de ver las páginas y me daba cuenta que mezclaban toda la tipografía, títulos, unos en palo seco, otros en esto, todo mezclado en una misma página, y eso era absurdo, sin tener en cuenta en absoluto la armonía. Porque no solamente era una persona que conocía su oficio como diseñadora, sino que era alguien que tenía una cultura. O sea, Carmele fue entonces siempre una asesora, una consejera, una gran guía. No solamente se trata de diagramar y diseñar unas páginas, hay que valorarlas, ¿no? Y saber en qué momento había que exaltar o resaltar determinados materiales redaccionales. Ella representó siempre esa alta condición del periodista que no solamente conoce de su oficio propiamente, sino también de todo aquello que tenga que ver con el periodismo. Tú sabes que en periodismo hay que pensar en equipo. Sin duda alguna, yo no creo que el periodismo pueda ser una empresa solitaria. Un periódico es una hermandad. El mío fue un equipo realmente excepcional, por azar, ¿no? Tal vez por suerte. Yo creo que fue más bien milagroso, que fue una escuela de periodismo. Yo siempre digo, como nunca he sido profesora, pero a los que han trabajado conmigo, mira, se aprende mirando bien, sabiendo utilizar la mirada. Yo digo, se aprende a fuerza de hacerlo mal. Yo no tuve maestros, yo maestros para efectos de diseño no tuve mis ojos, más nada. Adquirí el sentido periodístico. A mí hasta ese momento nadie me había dicho, pues que yo no pasé por ninguna escuela de periodismo, no existían. Hay que conjugar las cosas. El diseño no es nada en periodismo si tú no entiendes de periodismo. Y el periodismo pierde mucho si el diseño no le ayuda. Son complementarios. Pues yo llegué a trabajar muy jovencito. Llegué a Venezuela porque mi padre estaba exilado aquí.
Y yo creo que ahí fue donde yo conocí a Carmela, pero después estuvimos en distintas revistas, ya mi memoria me falla, pero estuvimos también en Momento. Pero primero fue allá en la cadena Capriles, y trabajamos mucho tiempo juntos. Y me parecía que realmente era una excelente trabajadora y además muy inventiva. No se contentaba con lo que se hacía, sino que buscaba siempre innovar. Conocí a Carmela Elizaola en 1993, cuando empecé a trabajar en el semanario Domingo Hoy del diario Economía Hoy. Por supuesto que sabía quién era Carmela, pero lo que más me impresionó fue, sin duda, al trabajar con ella, era la capacidad que tenía, por ejemplo, para comentarte tu texto. Pocos diseñadores gráficos había conocido yo que tenían la capacidad de poder leer tu texto, comentártelo, hacerte sugerencias, cosa que uno siempre agradecía, porque Carmela tenía además siempre un gran sentido de la educación y de la perspectiva. Sin duda que trabajar con Carmela era enriquecedor, porque tú siempre sentías que estaba siempre tratando de sacarle el mayor provecho a tu texto para que tuviera una puesta en página espectacular. Por supuesto, ella venía precedida por su fama cuando trabajó en Feriado, con Yolanda Quintana, con Víctor Hugo Irarrázaval. Además, sus hijos eran realmente grandes estrellas del periodismo, así que yo me sentía muy satisfecho de trabajar con ella. Y posteriormente, hacia el año 2004-2005, volví a coincidir con Carmela cuando ella trabajó en la asesoría del rediseño de la revista Todo en Domingo, donde yo trabajaba. Y ahí sin duda fue todo el aporte de ese bagaje que ella traía de toda su trayectoria. Y sin duda que nos dio unas ideas formidables para acometerlas en este rediseño de la revista. Por lo tanto, para mí, Carmela Elizaola fue una escuela, fue además una mentora, fue una persona que yo admiraba muchísimo y que creo que todos los medios, todas las publicaciones donde trabajó fueron sin duda retribuidas por su gran talento. Yo creo que antes de que yo publicara el facsímil o el research de Carmela, nunca nadie había hecho la afirmación de que Carmela fue la primera mujer diseñadora en Venezuela. Eso no existía. Y yo para poder hacer esa afirmación tuve que hacer mucho fact-checking, tuve que entrevistar a muchas personas, tuve que revisar muchas cosas, que yo considero que ese también es mi aporte a nivel académico a la vida de Carmela. Una persona muy buena en su carrera, pero que no solo la admiraban sus colegas, sino que su familia la quería mucho, era muy buena persona además. Y además de haber logrado todo lo que logró a nivel profesional, también tuvo hijos. Lo que más recuerdo de mi ama es su sonrisa, porque siempre tenía muy buen humor y en general estaba de buen humor, se reía mucho y también, bueno, su vida siempre con nosotros, en familia, siempre estuvo muy ligada al mundo de su trabajo. De hecho, nuestra casa de Chacaíto era un centro de reunión, un taller de oficios, ahí se trabajaba en la mesa del comedor, pero también se comía y se hacían tertulias, era una casa muy abierta con mucha gente. Ella era una persona muy tolerante y muy sociable también. Siempre compartió con nuestros amigos y tenía ella también muchos amigos, era conversadora. Y para mí, ella, bueno, me legó su oficio, que fue un oficio sacrificado porque siempre requirió de horas locas de trabajo en los periódicos y también cuando trabajábamos en casa hasta altas horas de la madrugada en esa mesa del comedor, pero era muy cariñosa también con los momentos que tenía con nosotros y esos son los recuerdos que tengo.
Una de las cosas que recuerdo con mi ama y que además me influyó mucho, a mí me gusta mucho el diseño, no soy diseñador gráfico, solo soy dibujante, pero me gusta mucho el diseño, ¿no? Entonces recuerdo, por ejemplo, los desayunos allí en Caracas, que leíamos El Nacional. Los periódicos allí son muy grandes y están divididos en varios cuerpos. O sea, viene el periódico y estaba el cuerpo de deportes, el cuerpo de política, el cuerpo de cultura. Y un poco los desayunos que hacíamos, pues cada uno iba agarrando una parte, luego nos las íbamos intercambiando. Y cuando estaba mi ama ahí en el desayuno, se convertían un poco, o al menos es lo que yo recuerdo por mi parte, en una crítica constante de lo que era el diseño, ¿no? Veíamos el periódico y empezábamos a criticar, oye, mira cómo han hecho esto, mira cómo han hecho lo otro, esto está bien o esto está mal, por esto, por lo otro. O sea que esos desayunos se convertían en un poco en una clase de diseño gráfico de periódicos. Y bueno, luego pues, acompañé a mi ama en algunas redacciones, pude constatar un poco en vivo en las redacciones que realmente era una persona muy querida, tal vez por su manera el trato que tenía con la gente, ¿no? Mucho más allá incluso de bueno, su calidad como diseñadora. En casa era igual que en el trabajo, todos esos testimonios que oímos de ella en el trabajo, que hablan de su carácter, pero también de su modestia, cómo conseguía las cosas con una sonrisa, pero las conseguía. Era terca para eso. Ella, cuando creía que un diseño es el que era, podía ser un logotipo, podía ser una página, podía ser una fotografía tratada, ella lo hacía. Ella, digamos, persistía y convencía con hechos. Bueno, en casa era un poco igual. Nosotros tuvimos una casa, además, donde, bueno, la mesa de comedor, que mucha gente conocía para comer, también la conocían para trabajar, porque además transformaba esa mesa en su centro de trabajo muchas veces, muchas noches. Ya era una ave nocturna para el trabajo. Ahí empezaron también los primeros tiros, digamos, de acercamiento a este mundo de la comunicación, del periodismo, del diseño, del periodismo, todos sus hijos. Todos pasamos por ahí, todos lo vimos, todos los mamamos. El que no hacía ilustraciones, como Eneco, ayudaba en el diseño como Estíbaliz, revisaba textos como Chomi, o si había que llevar las galeradas, llevar y traer a la imprenta, etcétera, etcétera, pues bueno, más de una vez lo hicimos más de uno de nosotros, ¿no? Ama comenzó a trabajar desde muy joven y después de que se casó y tuvo 4 hijos, no dejó de trabajar nunca. Así que nosotros siempre la vimos en la actividad laboral, salir al trabajo, llegar, en ocasiones llegar incluso muy tarde, porque el trabajo, por ejemplo, en el diario El Nacional, pues implicaba quedarse hasta que cerrara el periódico y eso sucedía a las 12 o a la 1 de la madrugada, ¿no? Eh, eh, el hecho de que trabajara y que tuviera esos horarios a veces tan extraños, hacía que, digamos, la atención a sus hijos, pues, la hacía en sus momentos libres. Si algún día, después de trabajar un fin de semana, le queda un día de la semana libre, nos puede llevar al médico, nos llevaba a comprar ropa, pero compartía estas actividades con nuestro Aita, ¿no? En ese sentido, era una casa, un hogar quizá un poco más parecido a un hogar del siglo XXI y no al de los años 60 o 70, donde la actividad pues, de cuidado de los niños estaba más centrada en las amas, ¿no? Ama era también una excelente cocinera. No era una cocinera evidentemente de todos los días porque su actividad, digamos, laboral se lo impedía, pero los fines de semana pues hacía platos muy, muy ricos. Recuerdo especialmente, y eran famosas sus croquetas de jamón, croquetas de tocineta, pero también era muy rico, no sé, una simple tortilla francesa, un omelette que hacía cuando llegaba pues tarde del trabajo y tenía que resolver ese tema rápidamente. También era muy gracioso cuando hablaba con sus hermanas que estaban en Euskadi o en Estados Unidos
y hablaba intermitentemente en castellano, en euskera o en francés. Se preguntaban en un idioma, se contestaban en el otro. Probablemente muchas veces pues hablaba en francés para que igual sus hijos no entendiéramos lo que ella estaba, lo que ella estaba diciendo. Y esta un poco esta faceta políglota de Ama, a mí en particular me sirvió mucho porque en mi estudio de bachillerato pues me ayudaba con el francés, me ayudaba con el inglés, incluso me ayudaba con el latín y eso pues resultó muy valioso en aquel momento de mi vida. Hablar de Carmela Izaola es hablar de un amor, como se dice en Venezuela, de una persona buena, flemática, muy del estilo de los Leizaola, tranquilos, con una sonrisa perenne, con un cigarrillo perenne también, en la época que le conocí, y siempre dispuesto a ayudar. Por ejemplo, cuando había que hacer cada 5 años una edición en el Centro Vasco de Caracas de las cosas que hacía la colectividad y de la presencia vasca en Venezuela, ella con Arnoriaga hacían unas publicaciones que eran fantásticas, de una diagramación exquisita que la gente las esperaba, eran muy buenas. Aquí tengo 2, pero hizo como 4. Pero no solamente este tipo de publicaciones, sino la publicación Euskadi de Caracas, que tuvo mucha importancia y que luego se quedó de un tamaño tabloide, se quedó en una cosa más pequeña, pero ella tenía que diagramarla, siempre las diagramaba y las diagramaba muy bien, trabajaba en el Nacional y tenía una gran experiencia. Y luego en el Centro Vasco de Caracas había una segunda vida, ¿no? Había los vascos que acudían como socios a la colectividad, al Centro Vasco, que aquello era un horno de actividad y de todo tipo de cuestiones, y había un grupo clandestino, que era EGI, ¿no? Y ese EGI, con Radio Euskadi, pues ellos trabajábamos, porque yo estaba ahí también metido, pues para la resistencia clandestina que funcionaba en Venezuela. Y no se puede hablar de 40 años de resistencia clandestina sin hablar de la revista Gudari. La revista Gudari, ella trabajó en la revista Momento con Plinio Apuleyo Mendoza y con García Márquez y con Alberto Rossi. Ellos fueron los que pusieron este símbolo, EGI, con la antorcha encendida del cuadro de Picasso. Y también llegaron a este formato más pequeño de la revista Gudari. Asimismo, hacían publicaciones con una diagramación pues muy curiosa, en un papel casi reciclado, para que se divulgara pues cuanto más mejor. Se buscó este formato pequeñito, sobre todo por razones de clandestinidad, pero el formato primero era este. Gudari fue la gran publicación clandestina, cuyo fotolito se hacía en Caracas, se diagramaba por parte de Carmele, se mandaba el fotolito a San Juan de Luz, en San Juan de Luz se hacía la edición y se pasaba con contrabandistas a Euskadi y se repartía, y esto era una de las bases de lo que decía Bolívar, que era la artillería del pensamiento. Carmele es una personalidad muy conocida en América, nada conocida en Euskadi, nada conocida en el Estado español, nada conocida en Europa, y sin embargo tiene una dimensión internacional. Y es justo y necesario que se le haga un buen reconocimiento, y esta conferencia de Amaya Fano, que conoció y conoce el mundo periodístico venezolano y sobre todo los medios de comunicación, me parece extraordinario, y ojalá tenga a partir de ahora el reconocimiento público que merece una gran personalidad como Carmele Leizaola Azpiazu, nacida en Donosti, pero fundamentalmente de sangre periodística, sangre venezolana y sangre vasca. Yo digo que Carmela es venezolana. Porque la siento muy nuestra, no sé cómo explicarlo. Estaría equivocado de decir que es una cosa o es la otra, ¿no? Como que lo especial está en la hibridación, en todo eso que resulta de esas costumbres o ese acento o esas recetas o esas memorias que vienen del País Vasco y se mezclan con toda esta tropicalia y, digamos, como con toda esta celebración caribeña que tenemos en Venezuela.
porque Venezuela siempre ha sido un país de inmigrantes. Entonces, a mí me parece que, bueno, a pesar de que yo como venezolana digo, no, Carmela es venezolana, a mí me parece que personajes o íconos tan importantes, no solo en las artes gráficas, sino en general como estos, son productos de, bueno, la migración, de la hibridación y de todas las influencias de ambos lados, ¿no? Hijos de Carmele, a los que habéis visto en este vídeo, estudiaron en la Ikastola del Centro Vasco de Caracas, estudiaron la primaria allí, donde los Leizaola eran toda una institución. Aquí veis, por ejemplo, a don Ricardo en la fotografía encima del Centro Vasco, que fue vocal de la primera junta directiva del Centro Vasco en su creación, ¿no? En la Ikastola, en la creación de la Ikastola, de hecho, participó su hermana Maite Leizaola, que era miembro de Emakume Abertzale Batza. Por esa Ikastola pasaron, de hecho, varias generaciones de vascos emigrados a Venezuela, que después tenían que seguir sus estudios de bachillerato en otros centros escolares, públicos o privados. En el caso de los hijos de Carmele lo hicieron en liceos públicos, todos ellos, lo que ratifica ese deseo de ella y de su marido Luis de quedarse y de que sus hijos se integraran en la sociedad venezolana. Los cuatro han crecido y se han desarrollado no solo entre dos culturas. Como muchos de los que crecimos en Venezuela, Stichu, Mikel, Tomin y Eneco tienen amigos de la infancia y de la adolescencia, descendientes de vascos como ellos, pero también tienen amigos venezolanos y tienen amigos descendientes de otras muchas nacionalidades, de otras muchas culturas que buscaron refugio en aquella Venezuela hospitalaria y abierta a la inmigración que era antes. En este sentido, cabe destacar que todos los nietos de Carmele son descendientes de vascos por parte de los Leizaola o las Heras Leizaola, pero también descendientes de venezolanas, argentinos, peruanas, italianos y caribeños. Y en ese mestizaje algo tuvieron que ver tanto ella como su entonces marido al no imponer nada a sus hijos a la hora de elegir pareja. Como por otro lado, tampoco se lo impusieron a ella, pues Luis Las Heras, su marido, era militante de Acción Nacionalista Vasca, algo que en principio era la antítesis de lo que se podía considerar el ideal para una familia del PNV de la época. Al preguntarle por la orientación ideológica de su ama, Mikel dice que era una persona definitivamente liberal, aunque en el plano político era muy reservada. Ella solía decir siempre que el voto es secreto, mientras su marido Luis era en cambio una persona declaradamente de izquierdas en la política vasca y en la venezolana. Pero es verdad que allí en Venezuela, en aquel tiempo democrático que ahora parece antediluviano, convivían entonces de una manera bastante civilizada pues todas las corrientes de pensamiento. No era raro que en una misma familia o en un grupo de amigos pues unos votaran a una cosa, otros votaran a otra y sin embargo se juntaran para jugar al dominó o para hacer una parrilla, ¿no? Era algo habitual entonces. Hoy en día la cuestión está un poquito más polarizada. Y eso pasaba también en la propia casa de la familia Las Heras Leizaola, por la que pasaban, pues ya digo, desde amigos de Suaita, gente de ANV, hasta Ana Sagasti o cualquier otra persona del PNV a reunirse con su ama. Si conoces el Centro Vasco de Caracas, me recordaba Mikel, sabrás que allí también convivieron de una manera bastante aceptable las diferentes corrientes abertzales. Ama, desde joven, conoció eso, y sus hijos crecimos con esa dualidad que creo nos inculcó para el futuro una noción de tolerancia y de respeto. Un respeto que también marcó la relación de Carmele y su marido Luis tras el divorcio de ambos y que hizo que sus respectivas familias estuviesen muy cercanas hasta el día de su muerte. Tras el divorcio es verdad que Carmele se acercó un poco más a los Leizaola, un poco más si cabe todavía, ¿no? A sus hermanos, con quienes a menudo salía a cenar o a quienes visitaba en sus casas, hasta que comenzaron a llegar los nietos y se convirtió en la dulce amama que recibe a su familia los domingos y disfruta cocinando para ellos. ¿Quién le iba a decir a Carmele Leizaola, hija de Ricardo y de doña María, donostiarra de origen y venezolana de corazón, que en sus últimos años de vida habría de desandar sus pasos y emprender el camino de vuelta, forzada por el exilio de sus hijos, quienes, al igual que hicieron sus aitas, se han visto obligados a emigrar en busca de una mayor seguridad, libertad y prosperidad para ellos y para su propia descendencia.
es, como escribía Miquel al momento de partir de Venezuela en un artículo titulado La hora de las despedidas, el lado inverso de la historia. Hoy nos hemos convertido en un país de emigrantes. En vez de saludar y recibir, nos despedimos. En vez de acoger y brindar solidaridad, buscamos ayuda y auxilio. Tras una breve estancia en Argentina con su hija Estíbaliz, Carmele terminó sus días el año pasado en Madrid, donde la pilló el COVID, pero siendo un carácter como era, a los 90 años venció a la enfermedad e incluso pudo ser dada de alta. No murió de COVID, pero tenía 92 años. Sus hijos la cuidaron hasta el último aliento y cuenta Miquel que cuando ya le fallaba la cabeza y no reconocía a nadie y le veía a él llegar a visitarla, lo único que le preguntaba era ¿cuándo volvemos a Caracas? Gracias. Es que ricasco, Amaya, por tus palabras y por darnos a conocer también, ¿no?, a esta mujer que bueno, pues por desgracia es una gran desconocida. Entonces, vamos a comenzar con las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer, tenéis unas tarjetas en vuestras sillas si preferís hacerlo por escrito. Tenemos ya las dos primeras preguntas, Amaya, así que la primera de ellas, ¿cómo se puede entender que una mujer con la trayectoria de Carmele Leizaola, descendiente además de una familia de exiliados vascos conocidos en Venezuela, sea una gran desconocida en Euskadi? Pues igual no soy yo la que tengo que responder a esa pregunta. Pero bueno, es verdad, es muy curioso, ¿no? Yo decía ayer en una entrevista que me hicieron en Onda Vasca que es curioso que nosotros somos un país relativamente pequeño, con pocos habitantes, ¿no? Pero realmente somos muchos vascos en el mundo. Es decir, hay más vascos en la diáspora que vascos que viven en Euskadi. Porque no solo es vasco quien ha nacido en Euskadi, es vasco el descendiente de vasco. Entonces hay muchísima colectividad vasca y realmente la atención que prestamos a lo que esa gente está haciendo por el mundo, donde hay gente valiosísima haciendo cosas importantes y notorias, como en el caso de Carmele, pues aquí no nos llega o no le prestamos mucha atención, ¿no? Es verdad, hay distancia geográfica, bueno, no sé, las razones no sé cuáles serán exactamente, habrá que reflexionar sobre eso y tendremos que reflexionar todos sobre eso. Ojalá eso deje de ser así y se preste un poquito más atención a lo que se hace en la diáspora, a lo que también se hace en torno a las casas vascas, porque ahí estamos todos. En el Centro Vasco de Caracas había una grandísima actividad en aquel momento y Carmele estaba ahí y los hijos de Carmele han estado ahí también. Siempre hemos estado ahí haciendo cosas. Claro. Sí, sí. Para que quede todo. Si no, no se graba. Sí. Sí, perdón. Sí. No, quería decir que vivimos una época en la que parece ser los patrimonios culturales tienen una mayor importancia a lo que han tenido hasta ahora, ¿no? Porque parece que siempre cuando hablamos de patrimonio era una cosa física, un edificio, algo es. Entonces, en el aspecto que tú te refieres de la diáspora, es verdad que Carmele regresa creo que en el año 75. Ella es donostiarra, yo soy donostiarra también. Y he negociado temas profesionales de negocio con algunos de sus hijos. Y es verdad que en el año 75 muere Franco. Y bueno, ella decide, creo que a los 7 años, a partir del 65, en el 82, 83, decide regresar nuevamente a Venezuela. Quizás porque también se encontró con un ambiente ingrato aquí, gris todavía. Franco había recién fallecido y la verdad es que eran 40 años de dictadura y las dictaduras no desaparecen de la noche a la mañana. Hoy día seguimos teniendo en muchos aspectos resurgimientos de los fascismos, etcétera, ¿no? Pero es verdad que ha habido una especie de, yo creo que de desidia. Con eso no quiero decir nada, simplemente me parece un olvido muy lamentable que personas como, no solamente Carmele, sino toda la familia, el propio Iñaki Nasagasti. Yo, por ejemplo, también cuando voy, por ejemplo, al hospital de Urduliz, que me toca ir de vez en cuando por mi edad, que soy bastante mayor,
pues veo allí en la pared pues a todo el gobierno vasco formado perfectamente con el ministro de Sanidad del gobierno vasco, un hombre de 33 años que fue fusilado cuando regresaron el avión de Francia a Euskadi por una denuncia. El piloto le dijo que bajara el avión, aterrizó en Zarauz y de la misma pues un consejo de guerra y fusiló, ¿no? Y la gente en Bilbao o en Euskadi no sabe que el hospital de Urduliz no se llama hospital de Urduliz, sino se debería llamar, como está en el registro oficial, se debería llamar hospital, no recuerdo ahora el nombre de esta persona, que fue ministro de Sanidad con el gobierno vasco, ¿no? El patrimonio material de los pueblos es actualmente, y yo creo que de siempre, es una cuestión que tiene que tener su fortalecimiento, ¿no? Y la verdad es que Franco muere en el 65, estamos, fíjate, en el año 2022, y la verdad es que no solo hay carencias respecto a lo que se opina de una personalidad como fue Carmele Leizaola, ¿no?, sino de muchos otros personajes de la historia vasca que hicieron mucho por este país, y la verdad que hay responsabilidades concretas a nivel de partidos y a nivel de personas, el por qué precisamente se ha olvidado lamentablemente de estas personas, ¿no? Yo creo que nunca es tarde para rectificar y para hacer cosas como, por ejemplo, lo que estás haciendo tú, que te has tomado la molestia. Bueno, tú eres venezolana, has sido muy prolija en la explicación, porque ha sido una explicación súper detallosa, ¿no? Y bueno, a mí me toca un poco de paso, porque yo también nací en la calle Urbiza, precisamente en San Sebastián, y bueno, mi vida ha transcurrido mucho en Donosti, ¿no?, que ya llevo yo 50 y casi 60 años en Vizcaya, ¿no? Como digo yo, jugué en la Real Sociedad, fui socio de la Real Sociedad y soy socio del Atleti. El patrimonio cultural de los pueblos hay que cuidarlo, y eso está, quizás los periodistas profesionales como vosotros podéis ayudar, podéis colaborar, si hay una verdadera intención, una verdadera decisión, con honestidad, porque muchas veces la prensa que en este país decimos que si es libre o que si no es libre, está muy mediatizada por las cabeceras de los editores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo puede tener su espacio, sí. Lo que pasa que, bueno, pues no se ha hecho, es verdad, es lamentable. Yo no sabría decir, bueno, hay razones poderosas que le ayudan a pensar que por qué eso es así. Patrimonio inmaterial de los pueblos, y ahí pertenece a Leizaola. Tenemos otra pregunta. Carmele fue la primera mujer que formó parte de un equipo de diseño de periódicos en un país que no daba oportunidades en esa sección a quien no fuese hombre. Además de en su faceta como diseñadora gráfica, ¿ha sido Carmele puesta como ejemplo en el camino hacia la igualdad de hombres y mujeres en Venezuela? Pues a ver, no me consta, que eso sea así, pero sí que es verdad. Bueno, a ver, es que esto en Venezuela, esto de la reivindicación de los derechos de la mujer va un poquito con retardo, ¿no? Y bueno, aquí también tampoco es que iba muy rápido, pero bueno, tampoco vamos a sacar mucho pecho. Pero allí la verdad es que iba con mucho retardo. Pero mira, sí os puedo contar, por ejemplo, y una cosa que sí me consta, hay un grupo de mujeres periodistas que han formado pues una especie de lobby que se llama Mujeres Poderosas, donde yo tengo varias amigas, colegas, Yolitza Linares, no sé si algunos sois periodistas venezolanos, no. Y estas mujeres sí que están reivindicando y están sacando ahora, porque es que además la mayoría de mujeres en el periodismo es abrumadora en relación a los hombres. Entonces estas mujeres sí que están ahora reivindicando un poco más el papel de la mujer, y supongo que con este trabajo de Farideh Mereb que os decía, con la repercusión que ha tenido y cómo se ha movido en redes esta chica, pues enseñando la obra de Carmele, yo creo que ya eso es un paso adelante, ¿no? Y es ya ponerla de ejemplo como una mujer precursora. Sí, supongo que sí, la respuesta es sí, pero con retardo. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, bien por escrito o bien si hay... Sí, ella fallece en Madrid porque ella tiene que salir de Venezuela porque todos sus hijos se marchan.
Entonces pasa una temporada con Estíbaliz, que vive en Buenos Aires, y luego se la trae Eneco a vivir con ella aquí a Madrid, y es donde ella pues la pilla la enfermedad y al final fallece aquí. Y entonces está con Eneco y Miquel hasta pues el final. ¿Alguna otra pregunta que le queréis hacer? Aprovecharle ahora a Maya. ¿Algún otro comentario? Nada, pues Amaya, es que ricasco. Sí. Es que ricasco a Maya por el trabajo realizado y por estar hoy aquí, y es que ricasco a todos vosotros y vosotros por venir, y hasta la próxima. Es que ricasco. Muchas gracias a todos.